a nuestro Dios, pedir que el Señor nos guíe en este tiempo y que Él sea glorificado, hermanos. Vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano Jorge que nos guíe en oración, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Estamos verdaderamente con hambre, Señor, de tu palabra. Queremos escucharte, queremos honrarte, queremos glorificarte también con las alabanzas, Señor. Cuida nuestros pensamientos. Amén, Señor. Tú sabes nuestras intenciones, Señor, y eso me hace temblar, Señor, porque tú eres un Dios omnisciente que sabe todas las cosas. Ruego por el resto de la iglesia, Señor, que vengan y estén listos, Padre, que tú pongas el hacer, el querer, que condiciones sus corazones, sus mentes para escuchar de ti y de igual forma, Señor, darte gloria, Señor, en todo, con nuestra obediencia, atentos, Señor, a lo que tú vas a decir. Ruego también por el predicador, que tú le des claridad de mente y que le des, Padre, la sabiduría para poder predicar tu palabra con fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Pedimos tu favor en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, alabemos a nuestro Dios, digamos lo que entendemos, ¿verdad?, de Él y lo que creemos. Y vamos a cantar, hermanos, en primer lugar, Señor, mi Redentor y Roca. Vamos a entonar esta alabanza. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector, mi canción
mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén. Vamos a entonar ahora, hermanos, muestra a Cristo. Es a través de la palabra de Dios que el Señor nos hace entender, conocer cuál es su voluntad y conocer la persona y carácter de Dios, de Jesucristo, para poder ser transformados. Y esta es una petición de un corazón de: Señor, muéstrame, enséñame, hazme comprenderte, revélate a nosotros a través de tu palabra, que es la revelación del Señor. Vamos a cantar entonces, hermanos, muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir
Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Amén, hermanos. Tomen su lugar. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Fuerte. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo
yo les invito a que vayan a donde hizo la lectura nuestro hermano, Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. La semana anterior iniciamos un tema que lo dividí, ¿verdad?, en dos partes y que hoy vamos a concluir. Y ese tema es traicionando a Dios, traicionando a Dios. Y lo primero que vimos la semana anterior es por qué o quién tú entregarías o cambiarías a Jesús. ¿Por qué o quién? Judas lo hizo por amor al dinero. Pero aprendíamos que hay algo que es una realidad. Nuestros corazones albergan dioses, cosas que nos hacen sentir, pensar, planear, emocionarnos, entristecernos. Y ese objeto se convierte de alguna manera, como lo llamaba David Paulison, el que mencioné, lo llama él los dioses funcionales, porque es aquello que me hace moverme, tomar decisiones. Y muchas veces el Dios funcional no es el mismo Dios que yo profeso decir. Ahorita volveré a tomar allí esas ideas y las mencionaré, pero quiero que veamos en esta mañana la segunda parte de traicionando a Dios. Y el tema de este momento, o el título de esta predicación es: ¿qué dioses suplantan a Dios en tu corazón? No dice esta pregunta, ¿hay dioses que suplanten a Dios? Sino más bien, ¿qué dioses? Porque esto da por sentado que hay cuestiones que nos están desviando la atención de quien debiera ser nuestro sentido y adoración al único Dios. Pero lo iremos tratando. Ahora, hay que entender algo. La humanidad fue creada con un propósito rector. Es decir, hay un propósito en cada ser humano por encima de cualquier otro propósito secundario. Y es parte de su esencia. Lo tiene plasmado en un diseño del cual jamás podrá huir. Y por lo tanto, siempre estará funcionando de esta manera, ya que el propósito rector o su diseño esencial no puede ser cambiado. ¿Cuál es este? La humanidad fue diseñada y creada para adorar y servir a Dios. Fue creada, fue diseñada para adorar y servir a Dios. Y es solo en el cumplimiento de este propósito rector o este diseño esencial que hay en cada uno, solo en el cumplimiento de este propósito, servir y adorar al Señor, es que el hombre y la mujer o el niño, al adorarle y servirle al Señor, encuentra entonces su verdadera satisfacción y plenitud de su vida, ya que fueron creados para esto. Es decir, cuando hablamos de servir a Dios, sí, la palabra es correcta. Necesitamos ser esclavos de Dios. Ese es el término utilizado en toda la Escritura. Un siervo de Dios es un esclavo. Es decir, que tiene un amo, alguien a quien sirve, adora, da reverencia, obedece. Ese es el término usado en la Escritura. Y podría pensar la mentalidad actual: ¿cómo puede alguien, estando sujeto a un yugo, ser capaz de ser feliz? Bueno, es el diseño que Dios ha puesto en cada uno de los seres humanos. El error es pensar que en independencia vas a encontrar tu plenitud y satisfacción, y al final de tu vida simplemente te darás cuenta que estás vacío, porque fuiste diseñado de una forma. Por eso, en ese trabajo de servir y adorar encuentras plenitud y satisfacción cuando lo haces de la manera y hacia la persona correcta, que es Dios. Ahora, sin embargo, en el principio, Adán y Eva tomaron una libre determinación a un examen de opción múltiple. Y este examen de opción múltiple solo contaba con dos opciones: o adoras a Dios y le sirves, cumpliendo su propósito de manera eterna, o suplantas a Dios y colocas o se colocaban a ellos mismos sus deseos, sus voluntades como su objeto de adoración y servicio. Solo había dos opciones. Y esto para Adán y Eva. Ellos optaron por la segunda opción.
y yendo en contra de su diseño esencial y aquello que consideraron como libertad e independencia, en realidad los esclavizó a ellos y a toda la humanidad, esclavizándonos en la búsqueda constante de tesoros falsos, pensamientos necios, pasiones vanas, insatisfacción del alma y sobre todo quedamos esclavizados en enemistad con Dios, aquel que nos creó, condenándolos a muerte eterna, alejados de la única relación que podría satisfacer verdaderamente sus almas. ¿Cuál es esta? La relación de adoración y servicio íntimo a Dios. Entonces la humanidad es vacía. Y aun aquellos que tratan de manifestar que están plenos y que vivieron su vida como algunos la cantaron, ¿verdad? A su manera, si son honestos, y muchos de ellos murieron siendo realmente hipócritas, están vacíos. Están vacíos. Porque fueron alejados de la relación única que les podía satisfacer la relación con Dios. Desde entonces, desde Adán y Eva, el hombre adora y sirve las cosas creadas, y aunque aquellas que surgen, aquellas que surgen de su propia imaginación corrupta, intentando con esto alcanzar la plenitud de sus almas. Esos castillos en el aire y creen que si los alcanzan y los logran, serán plenos y satisfechos y viven para adorar y servir esas cosas. Para que al final solo se den cuenta que son intentos vacíos. Hoy, en la segunda parte de este tema, traicionando a Dios, la pregunta, la vuelvo a repetir, ¿qué dioses suplantan a Dios en tu corazón? En esta mañana quiero que hablemos de este tema y hay un término técnico, por decirlo así, para resumirlo y se llama idolatría. ¿Cuál es el principio de la idolatría? Es el primer punto que quiero que veamos. ¿Cuál es el principio de la idolatría? Se suele pensar que la idolatría es como muy en particular a ciertas culturas, sociedades o países subdesarrollados que algunos llaman el hemisferio sur del planeta. Porque literalmente el hemisferio sur del planeta es el pobre y en donde quizá por esa razón se piensa que hay más religiosidades o religiosidad. Y se cree que la idolatría está ligado a eso. Identifican la idolatría con imágenes representativas de distintos dioses y sus religiones. Pero, ¿qué es realmente la idolatría? Pablo nos explica lo que es la idolatría en el corazón humano. Acompáñame a Romanos, donde estamos entonces, que nos hizo favor de leer nuestro hermano. Y vamos a ir del verso 16 en adelante. Leeremos 16 y 17, pero los dejaré pendientes para tocarlos al final de la lectura de esta porción. Pero continuaré la lectura, hermanos, a lo largo de estos versículos. Nota, por favor, Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios, escucha este término, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verso 18. Habló del evangelio, regresaremos a eso en un momento. Una revelación, dice ahí. Ahora, 18. Porque la ira de Dios. Aquí habla, hermanos, no solamente, no se refiere, no solamente a que Dios en su corazón está como explotando, ¿verdad? Como una olla express, ¿verdad? Y él tiene este sentimiento, esta pasión y está en su trono a punto de reventar, sino que cuando habla de la ira de Dios en las Escrituras, se refiere a la manifestación del castigo por las cosas que se han hecho mal. Por ejemplo, brevemente, cuando yo voy con mi hijo o mi hija, ¿verdad? Y entonces yo los disciplino. Ellos van a ver a mí y van a decir, está enojado.
Pero en realidad, aunque no hubiera una pasión dentro de mí de emoción, una emoción dentro de mí, el castigo está, y ellos quizá piensen que yo estoy enojado, ¿verdad? O les puedo decir que estoy enojado, pero el castigo está porque algo que ellos hicieron mal. Entonces ven el castigo y dicen, está enojado. Pero en realidad es la manifestación de lo que hicieron mal, el pago justo de lo que ellos hicieron mal. Cuando habla de la ira de Dios, se refiere no a que Dios esté con una pasión en su alma allá en el cielo a punto de explotar, sino que Él lleva a cabo juicios contra lo malo que se está haciendo. ¿Ok? La ira de Dios se refiere a eso. La acción de Dios contra el pecado. Ahora, porque la ira de Dios, note, esta palabra otra vez, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Segunda palabra que quiero que observe. Hablamos de revelar, hablamos de manifestar, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, estas tres, bueno, falta una palabra que vamos a ver, pero estas dos palabras son importantes para comprender el pasaje. Habla de algo revelado. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela también la ira de Dios y dice que Dios se lo manifestó. Ahora, la palabra revelar es la palabra apocalipsis. ¿Les suena? Sí, ¿verdad? Apocalipsis. Revelación. ¿Pero qué implica esto? Significa desvelar algo. Significa destapar algo para hacerlo evidente. Significa descubrir. Cuando hablamos de revelación en este pasaje, se refiere a un acto de Dios por medio del cual Él determina dar a conocer algún aspecto que el hombre jamás podría conocer por investigación propia. La revelación tiene esta característica, hermanos. La revelación no es algo que tú puedas descubrir por ti mismo. Que ningún hombre pueda descubrir acerca de Dios por esfuerzo. La revelación es que es Dios quien destapa algo para que los demás lo conozcan. ¿De acuerdo? Revelación. Ahora, la otra palabra es manifestar, o dice ahí, Dios se lo manifestó. Esta palabra es la palabra phaneró en el griego, no sé si se pronuncia así, por supuesto, ¿verdad? Pero significa hacer visible, claro, conocido, algo. Es decir, es algo que es comprensible. Nota estos dos aspectos. Dios puede revelar algo, destapa algo que de forma que yo lo investigue no lo voy a poder encontrar jamás, no lo podría encontrar ni conocer. Él lo revela, pero no solo eso, sino que Él lo hace claro a la persona. Para que lo que Él revela, la persona que lo entienda perfectamente, lo vea con claridad, no se quede en una nube, sino que sea claramente comprensible. Manifestó. Bien, pastor, ¿por qué estamos viendo esos términos teológicos? Porque es importante para entender el pasaje. Implica entonces que algo fue revelado, destapado o descubierto por Dios y que esto fue manifiesto o claramente visible y conocido, comprensible por los hombres. Ahora, nota por favor lo que sigue diciendo. Perdón, versículo 18. Ahora, viendo estos términos, nota, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ir viendo cómo Dios ha llevado a cabo juicios sobre la humanidad, porque la ira de Dios se revela, se ha destapado, se muestra. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, toda persona, toda la raza humana claramente discierne y entiende que hay un Dios grande y poderoso que existe. Le ha quedado perfectamente claro a toda la raza humana. De hecho, este es un ingrediente que Dios puso en cada uno de los seres humanos, porque recuerda,
fuimos creados para adorar y servir a Dios. Sería ilógico que yo no sepa cuál es realmente o quién es Dios. El Señor me ha hecho saber desde que nací, no existen ateos genuinos, no existen. Dios ha hecho saber a todos, yo existo, y se lo ha dejado con claridad y ellos lo han entendido. Todos los seres humanos lo han entendido. Hay un ingrediente en nosotros que sabemos lo bueno y lo malo, que entendemos que esto un día me va a traer un juicio. ¿De quién? Aún de los que se dicen ser ateos. ¿De quién? Hay alguien que te va a juzgar. Ese es un ingrediente que hay en el corazón de toda persona. Entonces Dios se lo manifestó. ¿Y cómo lo hizo? Dice, porque las cosas, verso 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta es la revelación natural. ¿Por qué Dios creó lo que creó de manera tan hermosa? Y esta semana anterior tuvimos la oportunidad de ver muchas cosas que no habíamos visto. Porque Dios le está dejando claro al hombre que hay un diseñador por encima de todo que se llama Dios y que le pertenece claramente. Esta se le llama la revelación general porque es algo que todos pueden ver. Todo en todo lugar lo puede reconocer y entender. Pero luego vean lo que dice, por favor, el versículo 21. Estamos hablando de cuál es el principio de la idolatría. Pues, habiendo conocido a Dios. ¿Quiere decir que saben quién es Cristo, que saben las doctrinas de la Escritura? No. Quiere decir que todos entienden que hay un Dios, que ellos le pertenecen a ese Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria, la grandeza que ellos pueden ver del Dios incorruptible, la cambiaron. Una tercera palabra que es importante, metalazo, significa cambiar una cosa por otra. ¿Recuerdas? ¿Por qué cambiarías tú a Jesús? Cambiaron la gloria de Dios. Metalazo, cambiar una cosa por otra. O también significa en otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un intercambio, quito a esto, pongo esto, pero cambiar una cosa en otra quiere decir que yo puedo distorsionar esto a como a mí me convenga, refiriéndose particularmente a Dios. Entonces, lo que sucedió es que dice el 23, lo vuelvo a leer, cambiaron la gloria del Dios incorruptible que les quedó bien claro desde su nacimiento en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿En qué radica la idolatría? La idolatría radica en rechazar las verdades manifiestas de Dios y claras e intercambiarlas o modificarlas a mi conveniencia. Ellos cambiaron. Usted se pregunta, bueno, ¿y por qué en cada lugar, por más lejano que sea, vemos indicios de Dios? Y algunos llegan a decir, es que eso nos muestra, ¿verdad?, que Dios estuvo con ellos todo el tiempo. No. Mira, la religiosidad que no está basada en la verdad revelada de Dios, y luego vamos a pasar a lo que es la Escritura en particular, que es la revelación especial. La religiosidad que no está basada, en la verdad de Dios, es en realidad un acto de rebelión para decir, yo soy más sabio, yo creo que no es como funcionan las cosas, y comienzan a adorar a las criaturas. Y comienzan a hacerse al Dios a su medida, a como les conviene o a como nos conviene. Esta es la base de la idolatría. Por eso que a los griegos les gustaba pensar en un Dios, en dioses erráticos, que se equivocaban, que tenían pasiones vergonzosas y que al final morían.
Y puedes ver la cultura griega que se dedicaban a eso de manera permanente. Puedes ver la idea musulmana en la que el cielo es un harem de mujeres, porque ellos conciben a un Dios pasional. Pero dice el Señor, no tienen excusa, porque yo les dejé claro con lo que han visto que soy más que lo que ellos se pueden imaginar o pensar, pero no me quisieron buscar. Entonces, la idolatría radica en rechazar la verdad de Dios, intercambiarla o modificarla a la conveniencia. Entonces, la adoración y servicio que las personas rinden porque es su naturaleza es brindado a otras cosas o personas que no es la persona de Dios claramente revelada en la Escritura. Nota lo que dice el 24, por lo cual, es decir, una consecuencia de haber determinado en sus mentes no hacer caso a Dios, no darle gracias a Dios y no glorificar a Dios, por consecuencia, 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, pasiones del corazón. Y todos tienen un corazón, todos tenemos un corazón perverso. ¿Has oído esa frase? Sigue tu corazón o lo que tu corazón te dicte o lo sentí en mi corazón. Ten mucho cuidado porque tu corazón es perverso y está lleno de pasiones equivocadas. Dice que en un juicio de Dios, la ira revelada de Dios los abandona a que hagan lo que les plazca, con un límite. Y ese límite lo va recorriendo el Señor hasta que se van profundizando en pecaminosidad y en actitudes y en cosas. Pero esto fue a causa de que decidiste rechazarme y hacer tu voluntad y a seguir al Dios que a ti te parece y como a ti te parece. Dice que los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres, no sé si me estoy adelantando, 24 y 25, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, vuelve a decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría es adorar a las criaturas y este hecho es por renunciar a la verdad de Dios y querer hacer mi voluntad, ¿cierto? De manera sencilla. Ahora, hermanos, ¿qué cosas son criaturas? Simplemente todo lo que puedes ver. Personas, modelos que se establecen en las sociedades, todo aquello que puedas sentir, palpar, ver, son cosas creadas. Y dice, se dedicaron a adorar a las criaturas y no al Creador. Porque el Creador es invisible, ¿cierto? Los ojos están puestos en este mundo y en lo que se puede hacer, alcanzar, desear, y eso es a lo que sirven y adoran. Es lo que está diciendo el pasaje. Se enfocaron a adorar a las criaturas. Cuando veas esto, no lo centres solo, sí es cierto, adoraban a los pájaros. No, detrás de esa adoración de los egipcios había pasiones, había propósitos, había ideas, y lo ejemplificaban con una imagen. Pero ahora, aún en los países del hemisferio norte, aman y adoran a múltiples dioses, cosas creadas, y se mueren por ellas. Podemos incluirnos y nos morimos por ellas. Entonces esa adoración y servicio es brindado a otras cosas o a otras personas, pero no a la persona de Dios que claramente fue revelada para todos nosotros. La depravación y la perversión de los caminos de los hombres, cómo se van metiendo cada vez más en pecaminosidad o nos vamos infiltrando cada vez más en pecaminosidad, son solamente una manifestación del claro juicio airado de Dios a los hombres que anticipa su juicio final. Ellos piensan que están libres. Ellos piensan que son libres para hacer lo que quieran y hacen lo que quieren y creen que es su libertad llevada a cabo de una manera diaria y permanente.
Pero no se dan cuenta que en realidad es un juicio de Dios contra ellos. Porque cuando los hombres, si Dios no interviene con su gracia, se comienzan a hundir en las pasiones, entendamos algo, nadie los saca de ahí. Se van a agarrar de eso y van a amar la inmundicia. Es un juicio de Dios para que ellos queden cegados hasta el final y el día del juicio. Nota por favor esto. Versículo 26, ahora sí. Permítame leer hasta el final. Por esto, haber rechazado la verdad, seguido su propio Dios o a lo que ellos aman, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hermanos, los países que más han avanzado en libertad, los países que más han avanzado en individualismo, se supone, ¿no?, de las personas, cumplen con las características que leeremos enseguida. Mayor depravación, mayor pecado, cada vez más profundo. Dice lo siguiente: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Lesbianismo. Las mujeres decidieron no seguir el uso natural de su cuerpo y la unión hombre con mujer, sino mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sodoma y Gomorra fue aplastada por el fuego del Señor. Y una característica era que eran, de hecho el término sodomita es que eran homosexuales, hermanos. Garantizado, era la ciudad más próspera de la tierra en ese momento. Eran los que tenían más tecnología, eran los que estaban más civilizados. Habían abandonado a Dios y se habían profundizado en su idolatría y pecado por juicio mismo de Dios. Y luego dice, vuelve a decir el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Otra traducción lo dice de esta manera, no tuvieron a bien reconocer a Dios. No tuvieron a bien reconocer a Dios. Dice, Dios los entregó, juicio, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Nota, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque les quedó claro que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, es decir, están de acuerdo con los que las practican. ¿Cuánto tiempo, hermanos, en nuestro país no se entendía la homosexualidad o el aborto como algo, un pecado? Pero ahora que se cree el mundo más sabio, lo toman como algo apropiado. Van hundiéndose cada vez más. Y la iglesia no debe participar en eso. La iglesia del Señor debe de sacar a relucir al Dios santo, al Dios verdadero, no al diseñado por esta cultura idólatra. No tuvieron a bien reconocer a Dios. Hablaba con una persona de República Dominicana en el hotel que estuvimos. Y primero pues obviamente, ¿verdad? El hablar normal, me explicaba que había aprendido groserías y hasta las empezó a repetir, ¿no?, de los mexicanos. Y ya cuando le dije que yo era pastor, fíjate cómo es la situación, hermano. A veces nos detenemos en el Evangelio y es a lo que vamos a regresar cuando Pablo comienza este discurso. Porque decimos, no hombre, Dios, se ven bien, hasta se ven satisfechos y se ven contentos. Mira cómo hablan de lo que hacen. No, yo creo que no necesito hablarles de Cristo. Pero cuando yo saqué el tema que era pastor,
y que de República Dominicana saqué el tema de Miguel Núñez, de que si lo conocía y todo esto. Inmediatamente él dice, yo por mucho tiempo estuve en la iglesia. Yo desde que era pequeño, yo participaba en la iglesia. Ya después salí de la iglesia, no precisamente de esa, pero yo salí de la iglesia y después me uní a otra, de los mormones y así dice, pero luego me casé con mi esposa y ella ya no quería nada y ya no quiso nada. Ellos mismos pueden darse cuenta que tenían un sentido por Dios, pero que lo han abandonado por las pasiones. Ellos mismos se dan cuenta que su sociedad no está bien. Y él decía, es bien extraño cómo en Estados Unidos, que vive ahora en New Jersey, dice él, no sé si se diga así, perdóname Iracema, pero sí, es de allá, ¿verdad? Pero dice que estando allá, los hijos pueden hablar y denunciar a sus padres si les pegan. Y yo le preguntaba, ¿y qué sociedad es la que tienen? Y dice, cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. Pero siguen hundiéndose. Es el origen de la idolatría y el juicio de Dios, no aprobar, tener en cuenta a Dios. Siguen adorando a lo que no es Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera en este verso. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Juicio de Dios. Es necesario entender y es necesario atender, a la revelación de Dios. Y el mismo apóstol explicó que para reconocer a Dios y su voluntad, se requiere en primer lugar reconocer y obedecer el Evangelio de Jesucristo. Nota por favor ahí mismo en Romanos, pero ve lo que dice el 1, 16 y 17 que leímos al principio. Dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Esta palabra significa no solamente que sacan el tema de la Biblia y siento temor o, híjole, a ver qué va a pasar. No, avergonzarse es que ese temor te lleve a callar. Que está el tema allí en el gimnasio, en el trabajo, con las amigas o donde estemos, en el hotel, ¿verdad? Y sale la plática y tú por el temor digas, no, está bien. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque él entendió algo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la única manera en que las personas sumidas en idolatría pueden ser sacadas. Poder de Dios para salvación. El Evangelio que revela quién es Cristo, que revela la necesidad de que muriera un sustituto santo y perfecto, porque el pecado merece la condena eterna de la muerte, y que Cristo se ofreció voluntariamente, dio su vida para resucitar al tercer día, pagar la deuda, y entonces todo aquel que confíe en Él, Él le salve, le rescate de su forma de vivir y de su condenación eterna, y lo haga ahora una relación como la que tuvo Adán y Eva al principio antes de tomar esa decisión perversa, una relación de Dios y el hombre de manera permanente, a ese que Él ha perdonado. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que lo crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que dice el texto 17 es que solo al conocer el Evangelio, ese pecador depravado es justificado por Dios. Es llamado como que no tiene más culpa. Y no solo eso. Eso es a través de creer el Evangelio, es decir, por fe y para fe. Quiere decir que cuando el Señor justifica a una persona, no la deja allí. Le sigue proveyendo la fe necesaria para que ande el resto de su vida creciendo en santificación delante de Dios y cada vez más un parecido al de Cristo. Pero si renuncian a la verdad, no hay otra cosa que adorar los dioses de esta tierra. Si tú no has creído el Evangelio, pero estás en esta iglesia hoy, estás siendo un idólatra. Estás confiando en otra cosa que no es el Dios de la Biblia, porque Él dice que es a través de un arrepentimiento y fe en el Evangelio genuino. Si no lo has hecho, no importa lo que hagas, te estás adorando y sirviendo a ti o a otro Dios que no es el Dios de la Biblia.
Por eso, para poder salir de la idolatría es necesario creer el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el medio para ser salvo de la condición esclavizada del hombre a sus dioses y de la condenación de la muerte establecida por Dios. El hombre que es justificado por Dios, a ese hombre le es dado una justicia, dijo Robertson, de clase divina, aplicada de forma progresiva en la regeneración, santificación y llega a su clímax en la glorificación del que ha creído el Evangelio. Es a través de la fe y para vivir en la fe de manera permanente. Ahora, segundo punto. ¿Puede haber idolatría en un cristiano? Porque hemos hablado de que Él nos saca de esa condición de esclavitud. Pero ¿puede haber idolatría aún en un cristiano? El apóstol Pablo nos da la respuesta a esta pregunta. Vamos a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10. Vea por favor conmigo lo que dice el 14. Ahí voy a empezar, que es el final. Pero vea lo que dice el 14. Hablando a una iglesia de creyentes, les dice: por tanto, amados míos, vean cómo los trata, como hermanos en Cristo. Les llama amados míos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué te enseña este versículo? ¿Qué te enseña el que te diga el Señor en su palabra, porque fue Dios el que inspiró al apóstol Pablo, que tienes la responsabilidad de huir de la idolatría? Quiere decir que puedes estar tú y yo esclavizados en este momento a una clase de idolatría de la que hemos explicado, en la que estamos adorando y sirviendo a otra cosa o a otra persona que no sea al Dios de las Escrituras. Entonces, ¿puede haber idolatría en un cristiano? Hay idolatría en los corazones de los cristianos. Y entonces el apóstol Pablo, previo a eso, explicó con el ejemplo del pueblo de Israel que podemos ser estar siendo presa de la idolatría. Vea lo que dice capítulo 10, verso 1, por favor. Eso es donde inicia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Note cuántas veces en este solo versículo se repitió todos. Por lo menos 2 veces, haciendo énfasis. Para entender lo siguiente, hermanos, todos conocían. Todos sabían. Del pueblo de Israel, a todos les quedó claro quién era Dios. ¿Ok? Para empezar. Los que estamos en este momento, en esta habitación de 9 por 9, es muy probable que hayas oído en la Escritura con claridad que Dios es santo. Y con claridad comprendas que Dios no es nada parecido a lo que hay en esta tierra. El pueblo lo sabía. De hecho, experimentaron los milagros que el Señor hizo, todos a la vez. Pero dice, de alguna forma como lo que leímos hace un momento, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No se refiere al acto del bautismo que nosotros practicamos, sino el hecho de que ellos fueron sumergidos tanto en las olas allá a un lado y las vieron, como la nube que les cubría. Todos estuvieron bajo ello, bajo esa protección del Señor. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, la enseñanza para el alma. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, presente ahí con ellos, capacitándoles y enseñándoles. Es decir, todos recibieron la misma revelación de Dios. Dios destapó y dijo: conózcanme. Y es probable que en esta habitación todos podamos decir: yo he conocido de Dios, o he conocido a Dios a través de la Escritura. Bien. Pero vean lo que dice por favor el verso 5. Pero, aquí es donde viene lo peligroso. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto.
no todos fueron agradables a Dios. Dicho de otra manera, no todos llevaron a cabo su principal propósito, adorar y servir a Dios. No todos. Aunque todos recibieron la misma revelación a través de lo que aprendieron de Moisés y de las cosas que vieron. No todos fueron agradables. Y entonces dice el 6, atención iglesia, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Sucedieron como ejemplo para nosotros. Este es un mal ejemplo en las Escrituras. Las Escrituras hablan de cosas malas y buenas, de malos ejemplos y buenos ejemplos. No quiere decir que la Escritura sea mala, sino que los malos ejemplos también nos enseñan. Dice, se escribieron como ejemplo para nosotros. Es decir, que este mal ejemplo es para que el creyente de la actualidad sea exhortado y corrijamos nuestro andar. Y quiero que veamos algunos objetos de la adoración del pueblo, por lo cual quedaron postrados en el desierto, la mayoría. Ahora, si somos claros, ¿cuántos quedaron postrados en el desierto de los más de 1 millón y pico de judíos que salieron de Egipto? ¿Cuántos quedaron postrados en el desierto por no haber adorado y servido a Dios? Bueno, más fácil. ¿Cuántos no quedaron postrados en el desierto? Josué, Caleb. Porque aún Moisés quedó postrado en el desierto por no darle gloria a Dios delante del pueblo. Pero dice, atiende, es ejemplo para ti, para que no hagas las mismas cosas. Entonces, quiero que veamos algunos de los dioses que ellos adoraron y sirvieron. Antes de esto, hermanos, solo quiero recordar la idea que vimos la semana anterior, los dioses funcionales que menciona David Paulison. Es decir, un Dios funcional es qué o quiénes realmente controlan tus acciones. ¿Qué o quiénes? Estoy haciendo énfasis. ¿Qué o quiénes controlan tus pensamientos? ¿Qué o quiénes dirigen tus emociones? ¿Qué o quiénes atraen tus actitudes? ¿Qué o quiénes te generan recuerdos? ¿Qué o quiénes hacen que tengas expectativas? Ese es tu Dios funcional. Y tu Dios funcional compite con el Dios que profesas. Idolatría. De alguna forma, hermanos, en nuestros corazones. Juan Calvino, hace cientos de años, 1500 y algo, dijo que el corazón del hombre es una máquina de fabricar ídolos. Así. Mira, quizá, hermanos, yo estoy viendo tu mirada puesta acá, atención y todo esto, sí, pero quizá estás pensando en otra cosa. Eso está dirigiendo tus pensamientos. Eso se está colocando por encima del Dios que te está hablando a través de su palabra. Es un ejemplo muy básico. Ahora, veamos algunos ejemplos. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codiciar cosas malas. Déjame te digo algo, hermano. Las cosas que codiciaron en sí no eran malas. La Escritura dice cosas malas porque hay que entender el porqué. Pero el punto era que lo que ellos estaban pensando o lo que ellos recordaban, recuerda, el Dios funcional es en lo que piensas y aquello que te hace recordar o imaginar cosas, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos codiciaban? Bueno, fue un deseo, el codiciar, fue un deseo por cosas que extrañaban hacer y comer. Ah, pero si comíamos allá las ollas de carne en Egipto, las papas, las zanahorias, ya le estoy aumentando a la Escritura, ¿verdad? Pero esas cosas en sí no son pecado. La olla de carne no es pecado. La zanahoria que estoy añadiendo tampoco es pecado. Pero dice que ellos las codiciaron. ¿Qué muestra esto, hermanos? En realidad, ellos deseaban y extrañaban hacer cosas, comer cosas. Esto muestra, hermanos, falta de contentamiento.
Cuando hay falta de contentamiento, queda manifiesto, hermanos, sin duda, que hay dioses que ocupan el lugar de Dios. La falta de contentamiento con tu pelo, con tu rostro, con tu cuerpo, con tu esposo, con tu esposa, con tu auto, con tus llantas de tu auto, con la falta de contentamiento aún en cosas que son realmente sin importancia, manifiestan, hermanos, que hay en mi corazón idolatría, porque hay cosas que yo estoy percibiendo, que yo quiero alcanzar y no estoy contento con lo que tengo ahora. Hermanos, ¿tú crees que los zapatos que calzas ahora no son porque Dios ha permitido que los calces? Y si en un momento dado no tienes para unos segundos par de zapatos, cuando tú te sientes insatisfecho, en realidad lo que estamos diciendo es que Él se equivocó. La insatisfacción manifiesta que hay dioses que ocupan el lugar de Dios. Jesús habló de esta imposibilidad de adorar a dos señores. Él dijo en Lucas capítulo 16, 13, quiero que veas ese texto sin perder Corintios, si no quédate ahí, hermano, y enseguida continuamos. Pero ve lo que dice Lucas 16, 13. Ningún siervo, esclavo, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De alguien eres esclavo. O sirves al Señor y le adoras, o sirves a las riquezas, sea dinero, sea posesiones, sea fama, sea lo que sea, pero no puedes a los dos. No, es que a través de este Dios, ponle el nombre correcto, a través de este Dios yo voy a glorificar a Dios, no te engañes, dice el Señor, es una imposibilidad simplemente. Aquellas personas que, por ejemplo, dicen que pueden hacer dos cosas a la vez, en realidad están particionando su atención. Y hay personas que pueden hacer eso con facilidad. Particionan su atención y le dedican, por decir un ejemplo, 50% a este y 50% a aquello. Y dice, puedo hacer las dos a la vez. Mentira, por lo menos en la misma calidad. Y al final, hermanas, si quieren platicamos. Pero en realidad, que tengas la capacidad de dividir tu atención es loable. Pero no estás dándole la misma atención a las dos cosas. ¿No es cierto? Dice el Señor, cuando tú adoras algo, no puedes adorar dos cosas. Si tú adoras las riquezas, te van a ganar y esto va a colocarse como tu Dios funcional. Si adoras al Señor, las riquezas pasarán por fuerza a la cola, al segundo lugar. Pero no puedes a los dos. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Codiciaron, dice. Verso 6, voy a ir un poquito más rápido allá. Dice, para que no codiciemos cosas malas, y ya expliqué que en sí los objetos no eran malos, como ellos codiciaron. Verso 7, le invito por favor que lo lea usted fuerte. ¿Qué dice? ¿Recuerdas cuando Moisés se pierde? No se perdió, pero se quedó en el monte por 40 días y 40 noches. Y que ellos dijeron, bueno, este Moisés que nos sacó ya no viene, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces le pidieron a Aarón que hiciera un dios que fuera delante de ellos y hicieron el becerro. Y vemos eso y decimos, qué burrada decimos, ¿no? O sea, una imagen y decir que eso es Dios y se nos hace como inconcebible que lleguen a tal cosa. No, ese no fue el problema. En realidad, hermanos, cuando dice que ellos fueron idólatras, lo que hicieron fue intentar modificar al Dios. A Dios Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto, lo intentaron modificar para hacerlo uno más cercano a ellos. Ellos jamás dijeron que Jehová no existía y que ahora este era el Dios. No, la idea era la siguiente. Jehová es esto representado de esta manera. Y este es nuestro Dios. Y se refieren a Jehová. Está representado de esta manera y este nos va a guiar. No fue que quitaron a Dios por completo. ¿Qué hicieron? ¿Recuerdas lo que es idolatría? Modificar, cambiar para adecuarlo a lo que a mí me parece más cercano. Ese, hermanos, fue el acto de idolatría del pueblo de Dios. Hicieron un Dios más cercano a ellos. Hermanos, ¿qué clase de Dios te has diseñado?
¿Por qué? Cuando vamos a la Escritura y vemos algunos aspectos del Señor que no nos son tan agradables, como su santidad, justicia, sus determinaciones, su plan, su voluntad eterna, hay cosas que decimos, no, sí, Dios es amor. ¿Qué atributo te gusta más? Dios es amor, Dios es misericordioso, que está relacionado con el amor, bondadoso, que está relacionado con el amor, pero ¿te gusta que sea santo? Y que diga, o eres mío, o no lo eres, o me sirves, o no me sirves, que sea Dios celoso, que sea un Dios justo, que sea un Padre amoroso, que dice la Escritura que si no andamos conforme a lo que Él dice, Él entonces disciplina a su pueblo para ayudarle a cambiar de parecer. Ese no te gusta, ese no me gusta, y entonces me creo un Dios a mi imagen. Y me siento bien y satisfecho porque digo, Él no va a decir nada. No es otra cosa que un acto de idolatría, siendo el Dios a tu medida, como a ti te gusta y te complace, o a mí me gusta y me complace. Todos los atributos en Dios están de una manera perfecta y completa. No es más santo, no es más amor, no es más justo. Todo está en Él de una manera plena. Por eso dice Pedro al final, condúcete como Él te dice. Porque es tu Padre amoroso, pero todos los demás atributos no los abandona uno de ellos. Idolatría, hacer a Dios a mi medida. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Fornicación. Bien, esta fornicación fue tanto espiritual como física. Es decir, ellos comenzaron a adorar al Dios de los moabitas. Nos dice esto el pasaje en Números. Comenzaron a servir al Dios de los moabitas y también a dormir con las mujeres moabitas. Pero el origen de ese pecado, la fornicación, no fue solamente así, ¿verdad? De llegar y ya, están haciendo todo esto. El origen de ese pecado fue relacionarse con esos pueblos y participar con ellos. En realidad, hermanos, permítanme mover mis notas ahora para acá. En realidad, el pecado de la fornicación vino por relacionarse con el mundo. Lee conmigo, por favor, acompáñame a Números capítulo 25, verso 1, y les voy a pedir nuevamente que lo lean fuerte. Números capítulo 25, versículo 1. ¿Qué dice? Vamos a esperar si lo tenemos aquí. Números 25, 1. Esfuércense, hermanos, concentrémonos. ¿Y qué dice la Escritura? Números 25, 1. Fuerte, ¿qué dice? Moraba el pueblo en Sittim. Verso 2, por favor. ¿Qué dice? Noten, fornicaron, sí. Adoraron a otro Dios y se relacionaron con estas mujeres. Sí, pero ¿cómo empezó todo? Los invitaban a que participaran con ellos. Los invitaban a que hicieran las mismas cosas que ellos. Y el pueblo de Israel vio eso como, wow, ¿verdad? Esto suena bien, se ve bien, no tiene nada de malo. Y los condujo a la fornicación. El origen de este pecado fue relacionarse con estos pueblos y participar con ellos. Si tan solo, decía un predicador, el pastor Josías Groman, si tan solo hubieran obedecido la ley de alimenticia que el Señor les puso, no podrían haber participado porque sus fiestas incluían los animales que el Señor prohibió. Y por eso se los prohibió. No porque el animal en sí tenga algo inmundo, ¿verdad? Sino porque esos animales eran los que ellos hacían en sus fiestas. Si ellos tan solo hubieran respetado, decir, es que yo no puedo comer de esto, no puedo estar aquí contigo, pero ellos comieron eso, se relacionaron con ellos, y esto no fue de un día para otro, hermanos. Es paulatino, 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 hasta que completamente se entregaron a hacer lo que ellos hacían. Y el Señor mató a miles de personas de los judíos. Por eso, 2 Corintios 6:14, leo ese texto, nos dice lo siguiente el apóstol Pablo, Señor hablando a través de él: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y da razones, pero viendo la advertencia de Corintios en el capítulo que estamos leyendo, entendemos por qué dice, porque qué compañerismo hay de la justicia con la injusticia,
¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el incrédulo con el creyente? ¿Qué acuerdo hay entre entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No te unas, fíjate cómo inicia. Antes de llegar a todo eso, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Esto habla de noviazgos, matrimonios, pero habla de tu amistad diaria con las personas. Por favor, no malentiendas. Dijo el mismo apóstol Pablo: tendría que ser necesario salir del mundo si no tuviéramos que tener contacto con el mundo. No es lo que dice ahí, pero unirte en yugo desigual es que voy a hacer lo mismo que ellos hacen. Voy a estar en donde ellos están, voy a escuchar lo que ellos escuchan, voy a ver lo que ellos ven, voy a relacionarme con ellos. Mira, no va a pasar mucho tiempo cuando se hace evidente que te estás desviando por otro camino. Y después nos vemos desviados por otro camino, nos vemos insatisfechos, nos vemos alejados de la iglesia, de la escritura, de la palabra de Dios. Culpamos a todo mundo, es cierto también, ¿verdad? Pensamos que los demás no son dignos de nuestra presencia, pero todo esto simplemente es por haber no entendido que tú perteneces al Señor, que no debes unirte a hacer las mismas cosas de ellos. ¿Qué es tu ídolo? La aprobación. Ser respetado, ser reconocido, alcanzar esas cosas, el qué dirán de mí, qué ven en mí, mi reputación, muchas cosas. Y desemboca en una condición triste delante del Señor. No te unas en yugo desigual. Es verdad, ¿quiénes son tus mejores amigos? Yo lo he visto con los muchachos, ¿verdad? Y lo hablábamos cuando teníamos las clases. Tú pregúntate quiénes son tus mejores amigos. Lamentablemente muchas veces ellos llegan a decir en su juventud: es que aquí son más honestos que en la iglesia, o allá no hay. Yo doy gracias a Dios por algo. Yo le pido al Señor que siga obrando. Que Santi se está pudiendo relacionar con gente adulta. Por favor, lo de la psicología dejémoslo a un lado un ratito, que necesitan más niños o que necesitan maestros, casi maestros niños para que estén a su nivel, y los jóvenes maestros jóvenes para que estén a su nivel. Hermanos, las personas honorables, simplemente por la misma naturaleza de las personas, son las que se relacionan con gente adulta y que aprende de gente adulta, y aprenden cosas malas de gente adulta, o aprenden respeto de gente adulta. No quiero decir que mi hijo va a crecer chueco por crecer con puros adultos. Va a crecer chueco porque él sabe que es pecador, pero yo creo, hermanos, que a veces es porque deseamos lo que otros tienen. Y nos involucramos en yugos desigual. ¿Son tus mejores amigos los de esta iglesia? ¿O los de la iglesia del Señor, para no ser... ¿son tus mejores amigos? ¿Son tus confidentes? ¿Son con quienes charlas? Esto lo digo a todos, hermanos. Verso 9. Y voy a ir más rápido, estoy intentando. Verso 9. Ni tentemos al Señor. ¿Cómo es que lo tentaron? Como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ellos tentaron al Señor, pero ¿cuál fue el problema de esto? En realidad fue la insatisfacción. Eso fue después de ver las maravillas del Señor, después de proveerles alimento, después de darles el pan del cielo, llamado así porque era el maná que descendía del cielo por las mañanas, y ellos se levantaban y lo preparaban con toda clase de guisos y sabía muy rico. Dice la Escritura que sabía como a hojuelas con miel. Ahí ya no le estoy aumentando, ¿verdad? Hojuelas con miel. Y era preparado con guisos y era algo muy versátil, ¿verdad? Para usar un término. Y al ver todas esas maravillas, a pesar de ello, ellos despreciaban la provisión de Dios y dijeron,
y comemos este pan que es asqueroso. Insatisfacción. Ellos querían algo más. Pregunta, ¿qué crees que te hace falta de tal manera que desprecias lo que el Señor te da, te ofrece y te ordena? ¿Qué crees que te hace falta? Insatisfacción. Y por eso tentaron a Dios. Es decirle a Dios, tú no eres el Dios que dices ser. No te alcanza el poder para hacer lo que yo creo que debes hacer. Y el Señor mandó serpientes. Y no fue en la primera, fue después de reincidir y reincidir y reincidir. Dijo el Señor, basta. Recuerda lo que dijo Pablo, no hagas lo que ellos hicieron. Fue escrito para que entiendas. Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué sucedió con la murmuración? Bueno, el pueblo murmuró porque consideraba que el liderazgo que Dios puso, es decir, Moisés y Aarón, no era el correcto. Pensaban que su plan era mejor y los enfrentaron y les dijeron, basta ya de ustedes. Se lo dijo Coré y Datán y Abiram. Y después que el Señor abrió la tierra y tragó a estos, el pueblo vino y dijo, oye, por tu culpa, le volvieron a decir a Moisés, por tu culpa los santos han muerto. Ellos no estaban de acuerdo con el liderazgo de ellos. Ellos creían que otros podrían ser mejores. Y entonces el Señor comenzó a matar a ese pueblo. Ahora, el pueblo murmuró porque pensaba que el liderazgo que Dios puso no era el correcto. Pensaban que su plan era mejor. ¿Sabes qué es esto? Es entender o pensar que mis planes son mejores. Hermanos, honestamente, ¿estás satisfecho, contento con lo que el Señor te permite vivir, tener y estar? ¿Estás contento con la iglesia en la que Él te permite estar? ¿Estás contento con el esposo que Dios te dio? ¿Estás contento con los hijos que pudieron nacer? Porque si no estás, le estás diciendo a Dios, yo tengo un plan mejor que el tuyo. Yo tengo un plan mejor. Tu palabra dice que debo hacer, pero yo creo que esto no está muy bien. Yo tengo un plan mejor. ¿Sabes cómo se manifiesta esto? Cuando hago simplemente mi voluntad y no la del Señor. Murmurar contra el Señor. El apóstol Juan nos exhorta contra estos dioses funcionales. Y él dice, hijos, guardaos de los ídolos. Y entonces hace una clasificación en 1 de Juan 2:15. Dice lo siguiente. Ténganme paciencia, hermanos. 1 de Juan 2:15. Note lo que dice, por favor, versículo 15 al 17. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo creado, ¿recuerdas? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta aseveración indica que los creyentes pueden estar amando al mundo, a veces sin darse cuenta o dándose cuenta, pero esta indicación también dice que la persona que persiste y se mantiene de manera permanente amando al mundo, simplemente Dios y él no tienen relación. Porque esta es una naturaleza, recuerda, de la idolatría del mundo caído. El creyente puede verse distraído y atento a eso por algún tiempo, pero si de manera permanente lo único que amas es el mundo, simplemente tú y el Señor no se conocen. Necesitas venir a los pies de Cristo y creer en Él. Es lo que está diciendo, el amor del Padre no está en Él. Porque siempre su mente es en el mundo, siempre ha sido así. Por el contrario, en los creyentes, hermanos, hay esa tentación, hay ese jalar, hay estar distraídos en esas cosas. Eso puede ser posible. Y entonces dice el apóstol Juan aquí, porque todo lo que hay en el mundo, mira, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que codicias. De la carne se refiere a aquellas cosas que anhelas satisfacer. Los deseos de los ojos, lo que envidias. Y la vanagloria de la vida, el ser alguien, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nota, ¿quiénes son los que permanecen para siempre? Los que han determinado obedecer y servir al Dios. Y estarán luchando. Y tenemos que estar siempre analizando nuestro corazón, qué Dios ahora está tratando de gobernar mi corazón.
para entonces rectificar y buscar al Dios al que he decidido servir, al que amo y adoro. La lucha es diaria, hermanos. La lucha es diaria. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo adorar a Dios y no a otros dioses? Es el tercer punto, pero lo resumiré y terminaré. ¿Cómo adorar a Dios y no a otros dioses? Ve conmigo a Romanos 12:1, por favor. Romanos 12. Es interesante, recuerda que en la Biblia, en el original, no hay capítulos y versículos, sino que es una idea continua, ideas, párrafos, cambia de idea. Pero aquí es una continuación de lo que dice antes. Solo permítame leer el verso 36. Porque de Él, del capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Para su gloria y servicio Él creó todo, incluidos nosotros. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así sea, dice el apóstol Pablo. Todo es para Él y para su gloria. Capítulo 12, verso 1. Así que, como todo fue creado para su gloria, por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios que ha tenido contigo, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo un sacrificio vivo? Bien, la mayoría de los sacrificios, o todos, eran animales muertos. Tú matabas el animal y lo ponías en el altar y se ofrecía a Dios. Pero ahora habla de un sacrificio vivo. Personas que toman decisiones por voluntad propia, que tienen deseos, anhelos en sus mentes y corazones. No somos algo muerto que alguien pone y ni modo ya es para el Señor, sino que tenemos determinaciones. Dice este texto, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sabes qué es? Determinar, ya no quiero hacer mi voluntad. Mis planes y proyectos, quiero pasarlos en el filtro de tu palabra. Quiero conocerte. Quiero entender lo que tú has revelado para mí y tener en cuenta a Dios lo que no hicieron los demás. Y pensar qué es lo que quieres en mi vida y quiero ajustarme a eso. No quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Sirve a Dios con tu cuerpo. Santo, apartado de lo que Él dice, aléjate de esas cosas. Agradable a Dios. Porque por medio de Cristo fuimos hechos aceptos en el amado. Los que hemos creído el Evangelio somos aceptos ante el Dios Santo, que es vuestro culto racional. Por eso dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. No tomes el molde. Conformarse es tomar el molde, como el agua en un vaso. Toma el molde del vaso o recipiente que lo contiene. Dice, tú no te amoldes a este siglo. El siglo pone sus modelos. Un padre ejemplar debe ser esto. Un hijo ejemplar debe ser esto. Un pastor ejemplar debe ser esto. Una estudiante ejemplar debe alcanzar este nivel. Una esposa ejemplar, y ellos ponen sus modelos. Dicen, no te amoldes a lo que ellos digan. Amóldate a lo que yo digo. El Señor nos ha dejado en su palabra lo que necesitamos para esta vida. No te amoldes, transfórmate. ¿Cómo te debes transformar? Por medio de la renovación de tu entendimiento, conociendo lo que la Escritura dice. Renovamos lo que entendemos, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una traducción de esta porción dice, para que compruebes que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando tú te amoldas al Señor, empezarás a darte cuenta, esto es bueno. Esto que dice el Señor es correcto. Yo quiero hacer esto, pero necesitas presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Solo así podemos huir de la idolatría. Recuerda, fuimos comprados por precio. Y si te ha comprado Cristo por medio de su sangre y tú creíste en el Evangelio, ya no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Para eso vivimos. ¿Qué dioses intentan suplantar a Dios en tu corazón? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque esta es la revelación especial tuya. Porque tenemos todo lo que necesitamos en las Escrituras para entender y saber cuál es el rumbo que debemos tomar en cada aspecto, literalmente, de nuestra vida. Tu palabra es suficiente. Tu Hijo Jesucristo es la imagen que debemos perseguir. Debemos ser transformados a la imagen de tu Hijo, que es el hombre perfecto, Señor. Tú sabes que agobia nuestras mentes. Seguimos teniendo este corazón perverso, que casi espera cualquier mínima cosa para entonces colocarla por encima de ti, Señor. Ayúdanos a luchar esta lucha diariamente. Que tomemos la determinación de servirte y adorarte a ti, Señor. Y esto implicará por fuerza renunciar a este mundo. No se puede renunciar, Padre, a este mundo. O no se puede determinar servirte si no se renuncia a este mundo. Padre, tu Espíritu está obrando en el corazón de cada uno, yo lo sé. Está obrando en mi corazón. Perdóname, porque he idolatrado cosas, Señor, antes que a ti muchas veces. Ayúdame y dame discernimiento. Bendice a tu pueblo, Padre, obra en tu iglesia. Atrae a los que no son salvos hacia ti, Señor. Y conforma, transforma, regenera. Sigue, Señor, obrando en los que ya son salvos. Y permítenos alcanzar a otros para ti, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Aquel que en el principio nos creó, el alto y sublime eterno Dios, la tierra llena de su gloria está. Él reina con poder y autoridad. Aquel cuya pureza y perfección conoce y pesa todo corazón. ¿Y quién podrá ante él estar en pie? En su presencia cae todo ser. Tú eres santo, santo, santo.
en santidad. Ya nada de este mundo desear. Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú, santo. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdense cada uno de ustedes de la manera correcta, ¿verdad? Y que Dios les guarde, hermanos. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga.